en nuestro living a Carolina Garelo. Ella es magíster en psicogerontología, es también licenciada en psicopedagogía y es acompañante terapéutico. La hemos citado aquí para hablar sobre el tema que tiene que ver con la soledad en las personas mayores. Hemos escuchado o leído que se ha convertido en una epidemia silenciosa. Vamos a ver qué opinión tiene Carolina al respecto. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias por invitarme nuevamente. Bueno, un tema que nos pareció muy lindo para traer, para problematizar, para que la gente pueda comprender de qué se trata, qué es la soledad no deseada. Primero está bueno pensar en que la soledad no es mala, ¿sí? A veces tenemos como este prejuicio de creer esto y hay mucha gente que elige, que decide y disfruta, ¿sí? de estar en soledad, de hacer actividades con uno mismo, sí, claro. ¿sí? Incluso esto de cortar la actividad social y decir, bueno, llego a mi casa y tengo este ratito para mí, ¿sí? Es muy valioso, necesario. También habla mucho de nuestro cuidado de la salud integral también estos momentos. Claro. Pero ¿qué pasa cuando, más allá de que si estoy con alguien o no, me siento solo? Claro. ¿Sí? Y esa es la gran diferencia del concepto de soledad no deseada. Hoy vamos a hablar de las personas mayores, pero creo que también es algo que nos puede atravesar a lo largo de toda la vida. Inherente al ser humano, ¿no? Tiene que ver con esto de gestionar emocionalmente algunos sentimientos y me gustaría preguntarte qué diferencia hay entre la soledad y el aislamiento, o si una cosa provoca lo otro. Y a veces creo que puede llevar una cosa a la otra, digo, el hecho de sentirme solo, insisto en este concepto de más allá de mi alrededor, ¿no? Porque a mucha gente puede decir, bueno, pero si vive con sus hijos, con su pareja, hace actividades y aún así sentirse, es un sentimiento, es una cuestión muy individual y subjetiva. Y eso puede llevar o traer como consecuencia el aislamiento, es decir, no me junto, no asisto, dejo de tener contacto con personas, con mi entorno, con mi familia. Digo, como uno puede llevar a la otra, ¿no? El ser consecuencia de la otra. Tiene incidencia incluso, digo, trae aparejados también graves problemas de salud. Concretamente lo que tiene que ver con lo físico, lo mental. Sí, desde la psicogerontología hay muchos estudios muy interesantes pensando a la soledad como un factor de riesgo, a la soledad no deseada como un factor de riesgo. Digo, no solamente de cuestiones psíquicas, ¿sí? Que tienen que ver a nuestra integralidad como personas, sino también físicas e incluso hay estudios que dan cuenta que la soledad no deseada puede ser un factor que beneficia situaciones de maltrato en personas mayores. ¿Por qué te digo esto? Pensemos en una persona que no tiene un contacto habitual, ¿sí? Con compañeros, con sus vecinos, con su familia. Si está atravesando una situación de maltrato, no va a poder resolver, buscar ayuda, comunicar lo que está pasando. Entonces realmente puede ser una instancia de mayor vulnerabilidad de una persona mayor. Me gustaría preguntarte, para el entorno familiar, por ejemplo, mencionaste que esto sucede en personas que viven incluso con alguien, por eso desmistificar esto de la soledad como estar solos, ¿no? Hablar del sentimiento. ¿Cómo puede la familia, el entorno de amigos, identificar que esta persona está pasando por esta situación? Bien. Sobre todo es en lo cotidiano, digo, en esto es bien ver lo chiquito, lo que pasa habitualmente. Es una persona que asiste a algún espacio, es una persona que tiene contacto con sus vecinos, se junta frecuentemente con la familia, con algún, siempre digo a veces esos grupitos de las maestras jubiladas, ¿sí? Digo, estos amigos, los ex compañeros de trabajo. Identificar eso, cuál es el punto de contacto que tiene esta persona, ¿sí? Si eso no está ocurriendo, ya es un signo de alarma, ¿sí? Para ver, ¿sí? Qué está ocurriendo, para que no sea una decisión, como decíamos recién. Y así todo, si fuera una decisión de no quiero ir, ya estoy muy cansada, hay mucha gente que, incluso esto lo veo en consultorio, que dicen, yo ya trabajé toda mi vida, ahora prefiero manejar mis horarios. Tal cual, pero ojo, ¿sí? Que eso no termina convirtiéndose en esto que hablábamos recién del aislamiento. Entonces la familia, el entorno, estar atentos. Y hay una solución muy sencilla, ¿sí? Que es la comunidad, ¿sí? Esto que hablamos, la falta de, es justamente la vereda del frente, ¿sí? Poder
invitarnos, ¿sí?, a ver qué hay dentro de mi entorno, de mi barrio, de mi familia, para que yo pueda empezar a participar de actividades. Bueno, solemos escuchar a veces que las personas, digo, en esta situación inventan excusas, ¿no? Entonces, claro, es como que a uno también le resuelve esa respuesta, ese no que le dan a varias invitaciones de salidas o de asistencias a lugares. Está muy frío, no me siento muy bien. ¿Qué pasa cuando esto ya empieza a ser, bueno, como recurrente, ¿no? Una vez una cosa, otra vez otra, y nunca está el sí para ninguna opción, ninguna oferta? Eso también creo que es un buen signo de alarma a tener en cuenta, ¿no? Si tenemos este familiar, este amigo que yo invito y con mucha frecuencia su carta de presentación es este no, el clima, digo, las excusas son variadas. Podemos estar, digamos, atravesando otra situación psíquica o psiquiátrica un poquito más compleja, ¿sí? Podemos estar pensando en una persona que esté atravesando en un cuadro depresivo. Digo, son estos signos de alarma que nos pueden estar dando cuenta de que hay alguna otra cuestión atrás. Entonces, si eso estuviera de base, sería obviamente muy adecuado poder hacer una consulta a profesionales que puedan evaluar la situación puntual de esa persona. ¿Cómo charlo con esta persona? ¿Cómo hago para llegar de manera más fácil, digo, para tener realmente una accesibilidad a encontrar este sí, o a por lo menos que se dé cuenta o que pueda admitir que es lo más difícil, que esto le está pasando? Porque normalmente hay una negación. Sí, es verdad. Ya si hay una negación, ya si hay como esta interferencia, este muro, me imagino, ¿no?, frente a todas estas propuestas, yo creo que, insisto con esto, ir, ¿sí?, a alguna consulta, porque puede haber otra cuestión de base. A veces nos pasa a nosotros, bueno, en los distintos espacios que ya hemos charlado en otras oportunidades que comparto, que pensamos en 1000 alternativas de, incluso acá en el programa lo hemos hecho, de invitar, y uno muestra las propuestas, digo, desde los espacios de quienes coordinan, de los que somos talleristas, digo, todos los espacios hacemos publicidades y los invitamos. Mucho esfuerzo para convocar. Tal cual. Y a veces la mejor invitación viene de tu amigo, de tu vecino, de tu pariente. Cuando ves a otra persona que tiene ciertas condiciones de vida similares. ¿Sí? La edad, vivir en el barrio. Claro. Por eso eso nos cambia. Son tan importantes los grupos, ¿no? Y hablamos incluso de esta intergeneracionalidad, ese contacto que tengan las personas mayores con sus nietos jóvenes o con sus pares en algún espacio o con sus hijos. Digo, cada uno está transitando una etapa, por marcarlo de alguna manera, ¿no?, de la vida, que, bueno, tiene diversas situaciones, ¿no? Y también diversas presiones, porque cuando vos hablas de esta soledad, a veces uno la decide porque por el contrario tiene mucha demanda de contacto social y entonces busca este espacio para esta soledad. Pero cuando eso ya se siente, aunque estemos donde estemos, lo percibimos y nos está haciendo mal, hay que tratar de hablarlo, ¿no? Sí, tal cual. Y creo que esto, ¿no? Hoy hay muchas alternativas de cosas para hacer, digo, como talleres, como actividades, como seguir aprendiendo, buscar a ver qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que me motiva, qué es esa materia pendiente que tengo, qué es mi hobby, qué es mi incentivo, ¿sí? Y tratar de buscar actividades, buscar, digo, el contacto, aunque sea pequeño, como hablamos, con los vecinos, con el entorno, y bueno, y las familias también, tratar de encontrar estos ratitos que a veces que sean más que tiempos de cantidad, sino de calidad, ¿sí? Claro. De poder encontrarnos tal vez en ese ratito que uno comparte, bueno, como bien argentinos, unos mates, ¿sí? La excusa de la comida que siempre tenemos, digo, asadito, algo, almuerzo, ¿sí? Pero que bueno, que esos momentos sean realmente, digo, de calidad en el sentido para que podamos compartir desde otro lugar. Y si me pongo a pensar en una persona mayor que asiste a alguna actividad particular, les aseguro que ese encuentro con la familia tiene otro sentido. Porque cuando se acercan, ¿qué pasa? Cuentan, claro, qué hicieron y demás. Y dentro de las propuestas concretas, ¿sí?, que hay para personas mayores, eso también se siente mucho, ¿sí? Esta persona que empieza a ir a un lugar, que empieza a tener, siempre hablamos en mis talleres de
esta nueva modalidad de amistad, ¿sí? Que hay, que tal vez a veces nosotros nos reímos en los talleres de estimulación cognitiva porque no me acuerdo el nombre, van al taller de memoria y no se acuerdan el nombre, pero no importa, es esa señora de anteojos que tiene tal característica que la semana pasada no vino porque tenía que ir al médico, claro, ¿sí? Cómo se Entonces se empiezan a acordar, se empiezan a preguntar, juntarse a tomar el cafecito, digo, todo esto eso de tener, es muy valioso. lo que llamamos vida propia, ¿no? Porque a veces nos damos cuenta de que nuestra vida pasa por un rol que a lo mejor en algún momento deja de estar tan vigente como esto de maternar, de ser madre, de cuidar a los hijos de una forma, ¿no? Así directa. Digo, eso en un momento pasa, con los nietos también, porque a veces los nietos ya son adultos y no es que no quieran, sino que no tienen el tiempo, porque están en esa plena etapa productiva de trabajar y trabajar mucho y cada vez más. Entonces, claro, todas esas relaciones que antes eran cercanas, de pronto empiezan a ser un poco más lejanas y ahí nos damos cuenta que esa vida propia, lo que yo hago sin nadie, lo que yo hago por mí, para mí, empieza a ser poquito y queda relegado a veces, ¿no? Cual. Eso es muy cierto, ¿no? Estas generaciones que, bueno, por distintas cuestiones, sí, sociales, económicas, de trabajo, digo, hasta todo lo han que migrado va a otros espacios, ¿no? Muchos nietos, digo, están en otros países y esta contención o este acompañamiento, a veces a través de la virtualidad, no es el mismo, ¿no? Una llamadita a través de un teléfono no es lo mismo que el abrazo. Sí, tal cual, sí. Pero creo que importante, como resumiendo, incluso tomando todas las veces que he podido venir al programa, cuando hablamos tantas veces de envejecimiento activo, saludable, justamente este concepto viene a combatir la soledad no deseada, porque hablamos de esto de estas personas que alentamos a que tengan este envejecimiento desde la participación activa, ¿sí? Y hay un montón de ejemplos de estas situaciones que podemos poner, pero digo, dar cuenta de esto, sí, me parece muy, muy valioso, así que te agradezco que lo podamos hablar y sobre todo invitar a todas las personas de todas las edades, pero puntualmente hoy a las personas mayores, a que no estén solos, ¿sí? Más allá de con quién vivan, sino a buscar actividades que los llenen personalmente en este proyecto de vida, como nosotros le llamamos, el proyecto diario. Y no estamos hablando de grandes cosas, ¿no? Sino me levanto al taller, yo la otra vez escuchaba, fíjate vos, que a partir de esta crisis económica que se nota y bastante, especialmente en nuestros jubilados que tienen, un ingreso muy bajito, ¿no? Entonces recurren a comedores, ¿no? A esto que tiene PAMI, que les da en algunos espacios. Y vos fíjate que en una entrevista muchos decían que más que ir a comer, que tal vez podían acceder a hacérselo, iban a compartir ese momento. Entonces, digo, hay espacios, es darse cuenta de lo que a uno le hace bien y aprovecharlo, ¿no? Porque y a veces animarse. se trata, claro, Animarse porque seguramente van a encontrar a otra persona que también tuvo ese miedo en otra oportunidad y después ellos mismos van a ser los agentes multiplicadores de invitar a compartir, ¿sí? A no estar sola. Claro, bueno, la familia también tiene ese pendiente, ¿no? Con todas las cosas que hay que cumplir, con todo lo que hay que hacer, pero tener en cuenta que estos momentos de calidad, como vos bien dijiste, también tenemos que generarlos. Sí, tal cual. Y sobre todo, los más jóvenes. Entre todos, ¿sí? Y pensando desde los jóvenes que también el día de mañana, ¿sí? Vamos a ser viejos y a ver cómo nos gustaría que en ese momento también sea nuestra vejez. Claro, entonces cómo nos traten. Ir construyendo desde jóvenes también. Me encanta, siempre es un placer recibirte, Gracias. Caro, hasta otra oportunidad en la que vamos a seguir hablando de esto que nos pasa. Nos pasa como sociedad, como personas, como individualidades y que nos gusta compartir acá en el programa. Un gusto. Gracias por